La Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey en Campus Puebla les da la más cordial bienvenida a su podcast Atrévete a Saber, el nuevo espacio de divulgación del trabajo de investigación realizado por parte de los profesores de la Escuela de Humanidades y Educación. Les saludamos sus anfitriones, Rodrigo Esparza, Connie Castillo y Andrés Barradas. Bienvenidos y comenzamos. Atrévete a Saber es un espacio de divulgación del conocimiento generado por nuestros colegas dentro de la EGE como parte de su labor investigativa. El saber no solo nos permite conocer el mundo, sino también generar una reflexión crítica sobre este y sobre las diversas aristas de la dimensión simbólica del humano. Demos, pues, al conocimiento ese cariz de atrevimiento, de aventura para ir más allá de lo inmediato y evidente y construir una nueva forma de concebir la realidad que permita dar nuestra ilusión humana de plenitud existencial. Bienvenidos a su programa Atrévete a Saber. En esta ocasión nos acompaña la doctora Noemí Lugo Rodríguez. Bienvenida, Noemí. Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Noemí Lugo es doctora en comunicación por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, es maestra en literatura por Western Michigan University y es licenciada en comunicación por el Tecnológico de Monterrey. Es profesora investigadora asociada del Departamento de Medios y Cultura Digital del Tecnológico de Monterrey en Campus Querétaro. Es asesora de la maestría en Humanidades Digitales y del doctorado en Estudios Humanísticos de la misma institución. Su investigación se enfoca en la intersección de narrativa, cultura digital y comunicación interactiva. Le interesa el diseño de proyectos que fomenten la inclusión, la salud, la educación y especialmente de la población con autismo. Entre sus publicaciones más relevantes se encuentra Relato Digital, Continuidad y Rompimiento en la Narrativa, 2012, Transmedia Learning for Preverbal Children with Autism, 2020, y De las narrativas transmedia al diseño de experiencias de aprendizaje transmedia, 2022. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 1, y es coautora del Learning Management System Aprendiz y cuenta con 20 años de experiencia docente en universidades de México y Estados Unidos. Es mamá de Andrés, quien es autista y hasta ahora no hablante. Pues nuevamente, bienvenida, Noemí, y pues muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Pues vamos a empezar. Platicaremos sobre un artículo que lleva por título Diseñar para personas con autismo, cultura digital, etnografía, investigación situada. Antes de entrar de lleno al texto, pues vamos a hacer la pregunta que solemos hacer y es ¿por qué hay que atreverse a saber? Bueno, yo creo que porque el atreverse a saber incluye curiosidad, incluye ser como visionario, incluye arriesgarse y que el conocimiento sirva para algo útil y normalmente que tenga que ver con algún cambio positivo para alguien. Eso pensaría yo. Muy bien, muchísimas gracias. Pues ya entrando de lleno, vamos primero a una parte que nos llamó la atención del título y es esto de entender, más bien, de la investigación situada. ¿Cómo entender o qué es la investigación situada? Bueno, la investigación situada tiene esta influencia feminista. Aquí se discute sobre todo como la perspectiva de Donna Haraway. Hay otras perspectivas, ¿no? que digamos varían en su percepción sobre qué situarse, ¿no? Y hasta qué lugar situarse. Pero todas, bueno, las que yo he visto vienen un poco del feminismo. Yo primero también tendría que decir con mucha honestidad que no lo jalé teóricamente y luego lo hice, sino que creo que en general investigaba así y no sabía cómo nombrarlo, hasta que descubrí esto y entonces dije, ok, esto es como el nombre. Y claro, ya si lees más al respecto, entonces también te vas situando más porque la teoría alimenta la práctica, ¿no? Pero en mi caso, la mayoría de las veces la práctica me lleva a algo y luego, por supuesto, que nadie ha inventado el hilo negro y sabes que alguien ya lo dijo hace 20 años, 30, 10, 5 o ayer, ¿no? Y en sí, para mí, situarse, digamos, ya en esa combinación práctica-teórica, consiste en ser, pues en la honestidad de decir dónde estamos respecto a un objeto de estudio y por qué estamos ahí.
Creo que algo que me gusta mucho de lo que yo releía de Donna Haraway para este artículo era cómo el vestir las cosas de objetividad en realidad y de alguna manera posicionarse ahí o en todo es relativo, son como dos extremos en los que de todos modos no llegamos a ningún lado, pretendiendo ocultar muchas cosas que en realidad suceden en la investigación, ¿no? Que no ve uno en los artículos, pero sí ve en las oficinas, o en cómo se analizan los datos, o en el trabajo que se hace en equipo, o en por qué trabajas con alguien o no, o por qué te inclinas sobre ciertos objetos de estudio, no nada más objetos de estudio, sino autoras, autores. O sea, pasan muchas cosas que cuando se lee un artículo no están ahí, pero en realidad suceden. Y en este sentido, cuando trabajas con algo que te afecta la vida, como es el caso de este artículo, que si a mí me interesa el autismo, como tú lo relataste, es porque mi hijo tiene autismo, ¿no? Entonces ha sido una circunstancia de vida que me ha atravesado, ¿no? Y que es imposible no declararlo porque sería súper deshonesto no hacerlo y porque no se comprendería cosas como, por ejemplo, las críticas que yo tengo a la medicina, tal vez no sean del todo hacia la disciplina de la medicina en la investigación, y sí también, pero también tienen que ver con las experiencias que hemos tenido cuando Andrés ha sido paciente, ¿no? Entonces, si no te sitúas, pues eso parecería como incluso soberbia, ¿no? ¿Por qué otra disciplina o por qué la medicina no te parece? Si es la disciplina que ayuda, si es la disciplina que atiende a los pacientes, que cura, y dejaría fuera todas esas experiencias que no vienen en ese artículo tal cual, pero que para mí son una etnografía permanente, ¿no? O sea, que siempre estás viviendo algo y te está afectando y te pregunta no solo cómo te afecta a ti, sino tampoco te puedes quitar, que esa sería la otra parte de situarse, la identidad de investigadora, y entonces terminas viendo cómo le pasa a otras personas y haciendo como patrones de, es así como conclusiones, aunque no las publiques. Entonces, para mí situarse es ese ejercicio de mejor reconocerlo y pues como también a lo mejor la comunicación influye, porque es como cuando tomas una foto o una cámara de video. Tú puedes tomar ángulos, puedes tomar, digamos, planos en la cámara y tienes muy consciente que estás aislando lo que queda fuera de la cámara y en el ángulo que tú quieres. Entonces me parece muy cuestionable que la investigación no se reconozca que es un producto mediado también. Y entonces consideras que el reconocer tal, situarse y todo lo que puede estar implícito en esto, sería una suerte de, por una parte, honestidad de quien investiga, y en otro sentido, ¿en qué consideras que puede enriquecer el proceso de investigación? Bueno, yo creo que el proceso puede enriquecer la parte autocrítica. También te puede pasar que no suceda, ¿no? Pero en la etnografía la reflexividad es muy importante y siempre sucede, aun si no haces algo, como digamos, relacionado con poblaciones con las que tú tengas algún afecto, vínculo, relación, conflicto, no sé, ¿no? Y entonces, cuando tú te planteas el voy a investigar, también tienes que plantearte el tratar de salirte de ti para pensar que estás haciendo autobiografía, ¿no? O sea, yo pensaría que, por ejemplo, esa sería una diferencia entre una autobiografía y una autoetnografía como producto de investigación, o aún si una investigación no es autoetnográfica, como que sería una diferencia en la toma de decisiones. Una de las que yo tomé, por ejemplo, en los métodos que se relatan en este artículo, que es de orden metodológico, que viene en un número para mí muy importante de métodos en la comunicación, coordinado por Doris Milda Flores y Rodrigo González en Cuadernos Info. Es como el número en primera era sobre todo esta discusión que todos tenemos, ¿no? Y yo donde veo respecto a la comunicación es que en esos procesos de autocrítica uno toma también decisiones tratando, no quisiera como, o sea, no sé si para usar la palabra objetividad, que es la que no me gusta, pero sí conciencia o autocrítica o una distancia como sana de ida y regreso, ¿no? Que reconoces la cercanía y el apego que te da el situarte, pero también situarte consiste en tratar de salirte y no relatar tu vida nada más ahí, ¿no? Y en ese sentido, creo que las decisiones que tomas metodológicas son importantes. Por ejemplo, en estas investigaciones yo decidí invitar a mamás que fueran de niños con autismo, de personas con autismo de los 2 años a los 23,
que tuvieran niños y niñas, pero no como una cosa de muestreo así de dos, no, sino como variado, ¿no? Que sus hijos tuvieran diferentes necesidades de apoyo, pero que tuvieran muchas necesidades de apoyo, que tenían diferentes circunstancias económicas, como para asegurarme que yo no iba a hablar de mi hijo, ¿no? Okay. Entonces, ese situarse también es como decir, aguas conmigo, porque podría caer en generalizar y pensar que todas las personas viven la misma situación que yo. Y entonces, precisamente hablando de estas familias con esta situación en concreto, hablas de algunos retos comunes, casi al inicio del artículo. ¿Cuáles serían esos retos comunes en los primeros años de crianza de un niño, de una niña, una persona con autismo? Bueno, eso viene como resultado de que en el mapeo nosotros mapeamos todas las edades para ver cuáles eran los retos, y algo muy importante cuando investigas así, sobre todo queriendo tener soluciones, es que no se te ocurra a ti como, esta es la solución que quiero, sino que la idea era saber qué de veras era como lo que más se necesitaba. Claro, también siendo honesta, desde esta disciplina, o sea, situando que también situar la disciplina es como no soy psicóloga ni me interesa hacer investigación en psicología, ¿qué se puede hacer desde la comunicación o en su cruce con aprendizaje para estas familias? Entonces, al mapear vimos que la mayor problemática se veía entre los primeros años, sobre todo de los 3 a los 7. La verdad es que también eso es muy variado, y en realidad hay muchos problemas con los adolescentes con autismo y los adultos con autismo, porque además se dejan de visibilizar, ¿no? Parece que el autismo se fuera con la niñez y no es así, se infantiliza. Pero al menos lo que entendimos claramente es que uno de los mayores problemas es no conocer y no saber qué esperar. Y entonces, ante las situaciones que se repetían, vimos que eso sería como un buen indicador de decir qué cosas realmente la gente necesita. Y esas cosas en común tienen que ver, pues, precisamente como con las cuestiones que distinguen al autismo y a otras neurodiversidades, incluso el TDA y otras, como, por ejemplo, la cuestión del lenguaje, empezar a entender que la comunicación en un sentido más amplio, la cuestión sobre medicamentos, medicar o no, ¿no? Otras cuestiones sobre qué tipo de terapias, cuestiones muy de los sentidos, ¿no? Eso sí, el 95% de las personas con neurodiversidad, no solo con autismo, pues tienen muchas cuestiones sensoriales, ¿no? Y a veces son las que más crisis hacen que los niños tengan. Y más porque uno no sabe que al principio que tal sonido es lo que hizo que el niño reaccionara de tal manera, ¿no? O la niña, o tal olor, o tal sabor, o tal aspecto que normalmente es ambiental. Y ahí vimos que efectivamente eran compartidas, y que eso nos daba la posibilidad de pensar, digamos, en una cuestión como de cultura digital, que era el punto, como algún esfuerzo situado dentro de aprendizaje y cultura digital podía servir y qué serviría, en vez de decidir nosotros como qué hacer, ¿no? Así como de voy a hacer un curso de tal cosa y a ver a quién le sirve. Okay. Y precisamente hablando de cultura digital, el videocuento que viene después del viaje del diagnóstico, o, ¿qué nos podrías compartir en relación a esto de forma breve? El videocuento. Bueno, la idea fue como que uno de los principios que sí vino de una parte más teórica de cultura digital es el poder que tienen las comunidades que es con afinidades, ¿no? Que son comunidades de práctica, ¿no? En el sentido así como lo define un poco la antropología, de comunidades que aprenden unas de las otras como de quienes tienen más experiencia. O sea, las madres forman comunidades de práctica. Yo estoy en muchos grupos en Facebook en los que siempre alguien pregunta algo y otras mamás le dicen su opinión. Pues es una comunidad de práctica, ¿no? De cómo les ha resultado tal cosa, pues así y así. ¿Qué han hecho para qué? ¿No? Y hay otro concepto que viene más de cultura digital en sí, más usado para aprendizaje y otras cosas más de juventud y demás que no se había usado para esto, que es espacios de afinidad. Entonces yo de alguna manera en una etnografía constante, como te decía un poco hace rato, en redes, en los grupos a los que pertenezco, pues lo que veo es que tienen mucho potencial, porque ahí, por ejemplo, he descubierto que las familias, hay dos posicionamientos hacia la medicina, una que es muy así como no cuestionemos a los médicos, son los expertos, y otra, la más común, es no creo ya en los médicos, entonces creo en los papás, y ustedes digan. Entonces, de alguna manera, ese concepto sirve para entender esa dinámica.
tiene potencial para armar un curso, pero en las comunidades digitales tiene peligro porque pues todo el mundo suelta lo que piensa y también dentro de las familias pues no hay, o sea, hay aproximaciones distintas que podrían ser respetables mientras se respeten los derechos de los niños. Pero cuando alguien decide hacer algo que al final resulta peligroso para el niño o violento y lo pone además en un grupo cerrado que no está monitoreado por nadie porque es un grupo de familias, a mí me parece que también tiene su peligro y parte de mi inclinación era como cómo usar lo que ya existe, o sea, respetar esas comunidades y esos tipos de espacios, pero cómo divulgar más la ciencia de manera abierta para poblaciones que no llega porque está en papers que a veces están en inglés, cerrados, que las familias no van a entender, no tienen tiempo de leer, no siempre van a tener como la formación para leer un artículo científico, ¿no? Y entonces les queda afuera y la información que tienen está también muy limitada y demasiado filtrada por las opiniones de papás y mamás, que son eso, son opiniones y experiencias muy válidas. Entonces, para mí era como cómo mezclas la sabiduría de quien vive y validas, ¿no? Validas esa experiencia, pero cómo cuidas a los niños hasta de sus papás. Sí. Y entonces, en ese sentido, precisamente, ¿cuáles serían o qué estrategias podrías compartir para introducir a quienes padecen autismo a la cultura digital? Bueno, yo creo que es una forma similar a lo que en alfabetización informacional se le llama, debemos tener en cuenta todas las personas, que es dudar, ¿no? Consultar varias fuentes, es decir, si hasta en un mismo post si varias personas te responden, pues comparar cuántas personas, no tanto de contar, sino qué te dicen, qué te suena. Yo siempre pienso en dudar de ti, o sea, dudar de ti porque si no, tú vas a escoger lo que más te suene que quieres hacer, pero creo que debes proceder pensando si de verdad, al menos en lo que tú sabes y crees, estás cuidando a esa persona para quien eres cuidador o cuidadora principal, que es tu hijo, ¿no? Y no siempre es fácil. Mira, por ejemplo, los modelos para la discapacidad, yo descubrí 8. Y son esos lentes que nos ponemos para verla. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene los lentes del modelo religioso, le ayuda mucho a lo mejor a vivir la situación de alguna manera, ¿no? Así como es una situación dura, pero pues Dios y la vida me está enseñando algo respecto a eso y es un recurso. Pero a lo mejor desde esa misma postura va a haber algo que no le des al niño o sí le des porque creas que Dios te lo va a curar, ¿no? Por ejemplo. Y entonces ahí ya desproteges al niño de algo que necesita, ¿no? Ese tipo de poder salirse y de ver tus propios lentes para ver las cosas. Y uno de los más comunes es el dolor de aceptar el diagnóstico y querer que los niños se curen. Entonces el peligro más grande está en estos grupos del autismo tiene cura y demás, que pero normalmente, además de que pueden explotar mucho a los papás económicamente, pues pueden tener prácticas o fomentar prácticas con los niños que son las que sean cuestionables. Entonces, la recomendación es leer más blogs, por ejemplo, hay un blog buenísimo que se llama Autismo Diario, que está muy especializado, es muy divulgativo y todo el mundo lo puede entender, ¿no? Entonces yo diría que hay que leer blogs, escuchar varios mamás, papás en las redes, escuchar presencial, por supuesto escuchar a los terapeutas, pero con todo mundo hay que ser crítico también aceptando la ayuda, ¿no? Porque si no aceptas la postura de nadie, pues nadie te va a ayudar con una misión que es muy grande. Y en el artículo más adelante hablas de los fan studios. ¿Esto qué tendría que ver con esto que nos compartes? Bueno, tiene que ver varias cosas. En primera, a los fans de lo que sea, siempre se les ha condenado como obsesos, así como de una manera descalificadora, respecto al objeto del que son fans, excepto si ese objeto cultural es validado por algo de cultura que se vea como alta cultura. O sea, si a ti te gusta el fútbol, ahí estás, o sea, así como mal, ¿no? Porque qué obseso con eso, que además es violento. Si te gustan los videojuegos, bueno, por ahí va. Pero si te gusta así como eres fan de algo que implique ir a un museo, entonces si el grado de afición es igual, pero el objeto cultural se ve así, entonces resulta que tú no eres obseso, tú eres culto, ¿no? Entonces,
las personas con neurodiversidad, también igual, no solo con autismo, pues por ejemplo pueden tener un interés muy alto y hablar de lo mismo todo el tiempo o verlo 100 veces o 1000, ¿no? Y yo encontré en eso esa relación, como decir, siempre estamos descalificando a alguien que se interesa muchísimo por algo y tenemos juicios muy negativos y sólidos al respecto de que está mal. Y de hecho en el autismo ese es uno de los 3 hitos, es como se les llama intereses repetitivos y es lo que hace que tengas un diagnóstico incluso, ¿no? Entonces, yo lo que pensaba es, no digo que la apertura no sea importante, ni que debamos fomentar la apertura en muchos niños que he visto que así, ¿no? Si quiere hablar de trenes, va a hablar de trenes y en cuanto le cambies el tema va a encontrar cómo hablar de trenes, ¿no? O sea, no digo que no, en primera que hay que reconocer que quienes vivimos cerca nos vamos a hartar, ¿no? Que a lo mejor al niño le va a restar posibilidades de convivir con otros porque los niños se van a aburrir de oír de trenes y que le va a restar como oportunidades de apertura hablar de aviones y de coches y de otras cosas. Pero creo que invalidar es una invalidación de niños para quienes a veces ese es su mundo y es lo que les conecta con la vida. Y uno de esos casos es Emi, que es el niño que, bueno, es uno de los casos que yo toco en mi libro de 2020, una etnografía como de 6 meses con él y su mamá, y que toco en este artículo como ejemplo metodológico de la etnografía inclusiva. Y él ama Disney, así profundamente. Él habla, pero habla muy poco, y casi todo se relaciona, o sea, digamos, ¿qué hace Emi en su día? Pues ponerse sus audífonos y oír canciones de las películas favoritas, dibujar a los personajes favoritos en su tablet, toma a veces conversaciones de las películas para socializar y bromear con respecto a lo que está pasando en la familia. Cuando se enoja muchísimo, tiene una escena como muy caótica de Nemo, se dibuja con Elsa de Frozen, y así es como su amor platónico, ¿no? Pues podríamos decir, bueno, está encerrado en eso, ¿no? Y sin embargo, para mí era precisamente como lo que a Emi lo ha hecho, dibujar y aprender, autoaprender así absolutamente cómo dibujar y cómo prácticamente animar por cuenta propia, lo que le da herramientas para tratar de bromear con su hermana a través de decir como que este diálogo de la película es como lo que me sirve para bromearla, ya que no la puede bromear directamente porque no sabe cómo. Lo que hace que su día tenga ocupación, o sea, se levanta, lo que hace que esté motivado, ¿no? A estar dibujando y a aprender cosas del mundo para dibujar eso que le gusta. Y entonces para mí me parece muy grave que en muchas ocasiones, en el caso de Emi, y más que visto, los medios, ¿por qué es importante estudiarlo en comunicación? Es por eso, porque los medios se condenan como siempre, ¿no? Así como es la postura es que no vean medios, que ya no hablen de eso, no lo dejes ver películas para que no piensen eso. Es una negación, y para mí la negación no es el medio, porque yo digo, yo no represento a ninguna casa productora, ni a Televisa, ni a TV Azteca, ni a Netflix. A mí me importan las personas. Y es negar su cultura, es negarlos, o sea, es invalidarlos. Y por eso los fan studies me parecen como que dan pistas, porque ya han trabajado mucho como con validar la cultura y con cómo en realidad estas son manifestaciones de negar la cultura y de dividirla en cultura alta y cultura baja. Y si además le metes esta intersección para las personas con autismo, es que les dejas ya nada, ¿no? Porque todo lo que ven además está mal y pensar mucho en ello también. Entonces, ¿qué les dejas? En algún momento del texto abordas el concepto de semiótica de la interfaz. ¿Qué tendríamos que entender por este concepto y cómo lo concatenamos, lo vinculamos con la secuencia de la investigación? Bueno, es que como el artículo era metodológico, de alguna manera yo lo que pensaba es que nos puede ayudar en la comunicación a entender los métodos desde otro como lugar, ¿no? Entonces, bueno, uno parte situándose, parte desde donde ve el mundo, y de alguna manera mucho de lo que yo he estudiado y he dado clases y demás es en comunicación interactiva, narrativa digital, comunicación interactiva, estética de medios digitales, pero todo lo que se mete como con la naturaleza de lo digital. Por un lado la parte cultural, pero otra sería la estructura. Y en las estructuras lo que tenemos es las estructuras de las plataformas, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, no me meto tanto como posturas de economía política, sino con cuestiones más como de la interfaz, tal cual como una cuestión que al estructurar determina cosas. Y esa metáfora a mí me sirve, bueno, mi mentor, que es mi director de tesis, Carlos Escolar, tiene un libro sobre las interfaces que de alguna manera se acerca a la propuesta de Bruno Latour
como de actores humanos, no humanos, y por ahí va como en este sentido también. Entonces yo lo que pensaba era cómo esas ideas pueden servir para darnos cuenta que los métodos son interfaces, ¿no? Okay. Y entonces decir, ¿qué podemos como disciplina brindar en los propios estudios de la comunicación cuando estudiamos, o sea, cualquier cosa, sobre todo cuando este era un número de métodos, o qué podemos aportar a otras disciplinas? Sería el reconocer, para situarse, que el método es una interfaz que diseñas. Okay. Y que nada más relatas como si eso no existiera, como si fuera transparente, así de estos fueron los participantes, luego siguió esto, así, porque así están estructurados los informes de investigación. Pero en esto que decíamos al inicio de, pero ¿por qué escogiste a este participante y no a este otro? ¿Por qué escogiste in vivo y no Atlas TI? ¿O por qué escogiste hacerlo a mano? ¿Por qué escogiste estos participantes y no otros? Más allá de que declaraste que era un estudio cuantitativo o cualitativo, pues es una interfaz que tú vas diseñando y vas metiéndole cosas. Entonces, de alguna manera, para mí, pensar en el método como interfaz, digamos, y en los diseños como interfaces también. O sea, como decir, cuando tú diseñas igual no solo interactivo, sino un programa, lo mismo, colaste muchas cosas que pusiste, quitaste, dimensionaste en la secuencia, le quitaste en cantidad, le sumaste autores, le pusiste otras, no sé, hasta un programa de clase, ¿no? Y con eso tú haces tu interfaz en el sentido que eso sí es muy como de Carlos, ¿no? Escolar, y que sería, pues tú en tu salón, no sé, en el TEC damos bloques, tu bloque no va a ser igual al que de alguien en Campus Monterrey, para nada, ni el que se da en Querétaro, porque en realidad te apropiaste de esa interfaz para hacer participar a los alumnos, aunque no es una aplicación, haces lo mismo. O sea, tienes ahí un core teórico, escogiste las lecturas, metiste más de una, le diste más tiempo a otra, y generas formas de participación en la clase, con ciertas expectativas que además tienen resultados porque la evalúas, ¿no? Entonces, estar consciente de eso para mí es como llevar eso a los métodos, a esa, como que creo que la comunicación puede brindar eso, como esa metáfora para ver cómo diseñamos los métodos de investigación o igual pedagógicos, y cómo diseñamos cualquier cosa en la que la gente participa, aun si no es a través de plataformas así de puse mi post en Facebook, ¿no? O en Instagram o en TikTok, sino podría ser aquí mismo en un salón de clase. Y entonces, precisamente hablando en términos metodológicos, pensando específicamente en la investigación, acción, participación, ¿la persona autista puede ser proclive a investigar el autismo? Sí, pero la cuestión es que hay una gran diversidad en el espectro. Y yo creo que es lo que se debe hacer, pero las personas que fueron diagnosticadas en su momento con Asperger y con alto funcionamiento son completamente diferentes a personas como mi hijo, y a veces el problema es que haya una creencia de que por eso se entiende el autismo. Entonces, son las primeras que deben hacerlo. Hay muchos, hay yo cito 2, 3 personas en estos artículos, uno de ellos es Dawson, no me acuerdo cómo se pide, pero el primero se pide es Dawson, y otro es quien hace una propuesta metodológica para que las personas con autismo participen. Y tienen ciertas características, pero digo, claro, si tienes un doctorado y eres profesora o profesora en la universidad e investigas, yo digo, mi hijo no puede estar en una escuela inclusiva, o no puede leer, no puede. Entonces, creo que una tarea pendiente hacia el interior de los grupos con autismo, porque no podría llamar comunidad, porque no es comunidad, es también entender el autismo en un sentido amplio, como yo te decía hace rato, no solo desde donde tú lo vives. Entonces, a veces cuando yo estoy con adultos con autismo, siento que parte del problema es que entiendes muy bien su problema, sus retos, no como problema el autismo, sino las cosas que quieren representar, defender, ante las cuales hacer activismo, pero las universalizan, ¿no? Okay. Y no saben cuáles son las de otros como grupos que viven con autismo. Y además ahora creo que con el concepto de neurodiversidad que abarca, al menos como a nivel autoidentificación, otros diagnósticos como el TDA, pero también incluso cuestiones de salud mental, aún más, porque los estudiantes, por ejemplo, se están declarando neurodiversos, pero tienen TDA o tienen autismo, y tienen un tipo de autismo o un tipo de TDA, y no tienen además otras cosas. Entonces, creer que por ser, digamos, un ente particular que
que tiene algo que se comparte con otras personas, por supuesto te da el derecho de hablar de ello, de investigar de ello, de representarte, de autorrepresentarte, pero con el cuidado de no estoy hablando de la generalidad y con el cuidado de no apagar las voces de otras personas que lo viven. Y en las comunidades en internet hay mucha invalidación mutua de los adultos con autismo hacia los padres y madres de familia de personas con más necesidades de apoyo. Lo que ha llevado a algo que a mí me parece muy triste, que es que se separen y hablen de autismo profundo, que es un término que a mí no me gusta para nada por muchas implicaciones simbólicas que tiene, en la necesidad de separarse y decir es que no entienden que nosotros, nuestros hijos no viven eso, ¿no? Y luego viceversa, ¿no? Como que los papás invalidan mucho a quienes en parte podrían decirles lo que su hijo no les puede decir, porque a lo mejor de manera diferente lo vive, ¿no? Así como cuando yo oigo algo me siento así y así y así, por eso estalla. Pues tu hijo a lo mejor no te lo puede decir, qué padre que te lo diga alguien con autismo adulto que te lo puede expresar. Entonces sí hay grupos, hay uno que incluso se llama adultos con autismo, que te dicen muchas cosas, pero sí se siente esa tensión. Y yo cuando he hablado en alguna conferencia siempre se ha parado alguien a decirme que por qué hablo de autismo si no lo tengo, un adulto con autismo, ¿no? Entonces a mí no me gusta entrar como en pleito ni en conflicto, sino tratar de hacerlo así respetuosamente, como de manera mutua. Y me ha servido también en las conferencias, que me invitan ahora a hablar mucho de esto y de neurodiversidad, me ha servido mucho también situarme en las conferencias. Ok, y entonces, precisamente para hablar sobre el asunto de situarse, ¿podrías afirmar o afirmarías que toda investigación es situada? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la diferencia es que se transparente o no. Y creo que la gente se deja llevar por la disciplina y lo que se espera. Entonces supongo que en disciplinas como, no sé, me puedo imaginar la biología, situarse sería visto como grave o como ridículo o como falta de objetivo, o te tirarían el artículo pensando en que cómo haces eso que no es científico y qué va a hacer alguien, aún si quisiera situarse, la disciplina le va a jalar a decir, no, aunque esté consciente de ello, ni toco el tema porque me vayan a rechazar el artículo. Como desde escribir en primera persona. Ajá, ¿no? O si incluso pasa en nuestras revistas y bueno, pasó con este artículo mismo, y yo he oído a otros colegas como Edgar Gómez Cruz decirlo de otras revistas, ¿no? Es decir, pareciera que declararlo todavía se ve como con esta influencia que tenemos tan positivista, como entonces esto no es científico, pero hay un gran esfuerzo que yo estoy viendo últimamente en disciplinas más nuestras, de las humanidades, de las ciencias sociales, sobre reconocer esto, ¿no? Y en realidad últimamente lo veo como que cada vez más fuerte. Y precisamente apelando a la comunicación, ¿cuáles consideras que podrían ser las aportaciones que se rescatarían desde el ámbito de la comunicación como disciplina cuando se habla de autismo? Yo creo que el autismo se puede trabajar desde cultura digital, un poco lo que dijimos de Fan Studies, como desde tomar en cuenta a las personas con autismo como participantes, como el autismo como objeto de estudio en estos grupos que son grupos de cultura digital donde los temas de noticias falsas, los temas hay un chorro de cruces ahí de cosas que se pueden estudiar o pueden ser espacios entre el cruce de comunicación y salud, por ejemplo. Ese me parece que sería uno como muy claro. Otro me parecería la importancia de que las personas que venimos con esta formación más en comunicación, más humanista, poshumanista, como en esta mezcla no solo de comunicación, sino de formación en comunicación, humanidades, filosofía, tal, pudieran diseñar, que esa es la mayor apuesta de casi todo mi trabajo, no solo en autismo, con ser parte de grupos de diseño tecnológico para revisar las epistemologías del diseño, de lo que se diseña para personas, por ejemplo, con neurodiversidad, ¿no? Que sería, si no hay mucha ingeniería y tecnología y avance científico al respecto, pero no se empareja el state of the art de las humanidades al diseñar eso. Y pienso ahora con inteligencia artificial que eso va a ser un problema o un reto muy grande que evidencia más la necesidad de nosotros en ese tipo de equipos, ¿no? Y yo creo que ahí la comunicación tiene dos fuerzas. Una, esto que te decía de la comunicación interactiva, ver todo como interfaces,
pensar en diseños que son interactivos y participativos mediados o no por tecnología. Y también creo que estamos muy acostumbrados a ver las cosas como cultura. Y entonces las vemos más sistémicas y entendemos a las personas como seres culturales, no como pacientes o no como compradores o consumidores, sino que tratamos de verlas como en un sentido más amplio. Y yo creo que o sea, aun si el objeto de estudio no entra dentro de la comunicación, pensaría entonces como en dos cosas que he traído ahí, que son la discapacidad como postura epistémica o la comunicación como una postura epistémica, por eso, por decir, si yo me pongo desde aquí, veo algo diferente, reconozco, me sitúo, y entonces cuando construyo un diseño, mi diseño es diferente a que si hay una cosa entre ingenieros e ingenieras muy buena a nivel tecnológico, o incluso a nivel diseño de usuario en la interfaz, digamos, de que la interfaz sea bonita, limpia y intuitiva, ¿no? Que es los pros del diseño. Pero a nivel del discurso que estoy generando sobre las personas que la usan, o lo que estoy fomentando que esas personas hagan, sientan, crean, vivan con esos diseños. Y eso es lo que a mí me parece como más central. Retomando la cuestión del artículo ya hacia la parte final, poco antes de las conclusiones, señalas que las madres de personas con autismo presentan índices bajos de bienestar y de salud. Habría dos preguntas que me gustaría hacerte al respecto. La primera es ¿por qué? Y la segunda, ¿cómo sería la relación respecto a las madres mexicanas? Si es posible hacer el contraste, porque hablas para el caso de las mamás de Estados Unidos. Sí. Bueno, es porque el autismo tiene, bueno, en general lo que habría que empezar por decir es que las mamás de niños con discapacidad comparten ese índice, y es por las altas horas de cuidado, número uno. O sea, por ejemplo, una mamá de alguien con parálisis cerebral cuida 14 horas al día en promedio. Entonces, una es la cantidad de tiempo que se invierte en cuidar. Luego, en el autismo en particular, hay retos sobre estado de ánimo de los niños que terminan por influir a las familias. O sea, si el niño tiene crisis que son en espacio público en los que termina la gente viéndote y juzgándote, pues estás recibiendo eso, ¿no? Si el niño hace algo que parece inadecuado, además siempre voltean a ver a la mamá, ¿no? Si van papá y mamá, así de la que lo cría mal, todavía hay una cuestión de género ahí. Entonces, como que tú vas recibiendo eso, ¿no? Hay cierta agresión en ese aspecto, o hay violencia estructural, pero además sí los niños, por ejemplo, una proporción importante tienen crisis que tienen que ver también con manifestaciones físicas, o sea, digamos, en control de emociones, se enojan y se pueden enojar y tratar de pegarte, de morderte, lo hagan o no, hasta donde lleguen tú ya recibiste como esa, ¿no? Y muchas veces no pueden estar escolarizados, sobre todo con necesidades de apoyo. Entonces eso también aumenta la cantidad de horas de cuidado con alguien que tiene muchas manifestaciones sensoriales muchas veces, que tiene todo eso. Entonces, lo que sí se ha estudiado es esta comparación entre mamás de niños con síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, y se ve que entre todas las de autismo pueden tener esos índices de bienestar más bajos. No hay estudios de México que yo haya encontrado, y por eso no están en el artículo, pero en México es aún más grave, mucho más, porque en lugares como Europa, que yo creo que yo no creería que Estados Unidos está mejor, yo creo que Europa sería lo que en general como región está mejor, pues hay, por ejemplo, toda esta cuestión de determinar porcentaje de discapacidad, las familias reciben un apoyo económico, reciben ayuda de alguien, de cuidadores del Estado, cuando los niños tienen X porcentaje de discapacidad, o familiares ya más adultos. Bueno, hay residencias, o sea, de alguna manera está mucho más cuidado la vivencia de las personas con discapacidad y sus familias. Otra de ellas es incluso la vigilancia de los cuidadores. O sea, ¿no? Realmente las asistentes sociales van a ver así de sorpresa, te caen y a ver cómo está tu familiar, si está limpio, si está cuidado, si no está maltratado. Entonces hay un acompañamiento que no existe. En Estados Unidos no lo hay, es carísimo, es mucho más caro que aquí este problema a nivel económico, pero bueno, están los recursos. Pero en México no lo hay, y a mí me ha tocado ver en la escuela que estuvo Andrés un tiempo unas cosas sumamente graves de mamás que se han quedado solas o mamás mayores
que además se han quedado solas, pero que ya ahorita están mayores con hijos pues de 20 años, 25, con un nivel educativo de primaria, que es muy difícil que trabajen si tienen que cuidar y que además aun si trabajan tienen ingresos sumamente bajos, con un cansancio acumulado altísimo. Me parecen, la verdad es que yo más bien lo que admiro es cómo eso no es una super olla express de muchas más cosas, porque, bueno, y si hay casos, ¿no? Los niños se llegan a perder, y si se pierden es gravísimo, pueden no aparecer, y bueno, o pueden aparecer, bueno, ni te quiero contar, ¿no? Pero, y las madres, por supuesto, hay índice de suicidio, hay también como enfermedades de salud mental, ya eso como algunas otras. Entonces yo creo que se tiene que hacer un gran esfuerzo para conservar la salud mental y mucha conciencia y mucho acompañamiento. O sea, yo creo que ahí que las madres no se queden solas, o sea, que los padres, que es lo que sucede no solo con autismo, sino con cáncer, digamos, cuando los niños tienen un reto, es muy común todavía en México y en el mundo que los papás se van. Entonces, lo primero es eso, ¿no? No hablo de separaciones de matrimonios, hablo de no irse del cuidado económico, emocional y de todos tipos, no abandonar, digamos. Y la otra sería pues que la familia igual extendida no abandone ni al niño o a la persona con discapacidad ni a la madre. De otra manera el Estado no lo hace y ya te digo que yo más bien no comprendo cómo no nos enteramos de más noticias terribles todos los días, porque es peor la situación por un Estado totalmente omiso en discapacidad, que es una burla, digo, y a lo mejor tendríamos que darle gracias a nuestro presidente, pero es una burla que se den 1,000 y tantos pesos cada 2 meses. Antes era nada, ahora son 1,000 y tantos pesos, pero las dos cosas son igual a nada. Okay. Y bueno, para finalizar, ¿cuál consideras que es la principal aportación de esta investigación? Pues yo creo que pensaría en 2 cosas. Una, el reconocer el valor de situarse en la comunicación en estudios de cultura digital y cómo operarlo, como esta metáfora de a lo mejor no solo tiene que hacerse para este grupo en particular, sino para otros. Creo que se puede como transferir. Y la otra sería pensar en las aportaciones de la comunicación y sus métodos y sus formas, digamos, sus epistemologías para otras disciplinas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Noemí. Nos extendimos un poco, pero sí, no importa. Yo dije, ay. Esto creo que ha sido muy interesante y muy ilustrativo lo que nos has compartido. Pues muchísimas gracias, nueva cuenta. Si alguien está interesado o interesada en el artículo, ¿en dónde lo podría encontrar? El artículo está abierto, es libre, en la revista Cuadernos Info, el número 1 de 2023, que fue un número sobre metodologías como nuevos métodos o reflexiones metodológicas en la disciplina de la comunicación y la cultura digital. Muy bien, pues muchísimas gracias y gracias a ustedes por sintonizarnos, por darnos seguimiento y nos encontramos en nuestro próximo episodio. Mientras tanto, pues atrévanse a saber. Muchas gracias por su generosa atención y nos encontramos en nuestra próxima emisión de su podcast Atrévete a Saber. ¿Y tú, te atreves?